Damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede. Vamos a abrir la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1 y versículo número 10. Hemos estado tocando 2 jueves atrás el misterio oculto. He sentido en mi corazón seguir con esto porque después vamos a ver algunos temas escatológicos y quizás voy a comenzar con el arrebatamiento después de esto. Si usted tiene esta base va fácilmente a entender lo que es el arrebatamiento. Es una enseñanza que yo nunca la he oído en alguna radio, en alguna iglesia, nunca le he oído el arrebatamiento. Y pienso de que hay mucho pueblo de Dios que quizás no sabe ni qué es el arrebatamiento. Amén. Entonces, yo a veces lo menciono tan comúnmente porque como en años lo hemos enseñado, pero no sé cuántos de la congregación no saben qué es el arrebatamiento. Este es un evento escatológico. Entonces, he sentido en mi corazón continuar y comenzar con algo bien suave, bien sencillo, lo que es la escatología, para poder llegar a desarrollar otros temas que necesitamos como iglesia conocerlos. Amén. Lamentablemente la inconstancia del pueblo hace de que desconozca muchos temas. Ahí tenemos hermanos que solo se congregan un domingo por la mañana, por ejemplo, y es disciplina, es una decisión inquebrantable. Pueden quebrantar la ley, pero no la ley de ellos. Entonces, otros que solo domingo por la noche, otros solo martes, otros solo jueves, otros que una vez al mes. Entonces, bien difícil poder conocer sobre la Escritura si nos congregamos de esa manera. Bien, pero bienaventurado el que puede hacerlo siempre. Primera Pedro, capítulo número 1 y versículo número 10, dice así. ¿Ya lo tiene? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Padre, sé propicio si has puesto en mi corazón el poder seguir compartiendo sobre esta verdad, sobre este misterio. Señor, dame tu respaldo, dame esa gracia necesaria, Señor. Sé propicio, por favor, con nosotros como iglesia, como ministerio, pues necesitamos recordar o estudiar, los que no saben, estas verdades. Señor, bendice a tu pueblo, que el esfuerzo que ellos han hecho no haya sido en vano, el precio que han pagado por congregarse este día tan difícil, que haya sido de bendición la alabanza para ellos y para mí, y también que nos sea de bendición a todos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor. Puede tomar su asiento. Estamos agradecidos. Hoy también fue operada la madre de nuestro hermano Leo Donado y salió bien. Así es que es una bendición que también nuestra hermana ya haya salido de esa situación. Bien, hemos estado desarrollando el misterio oculto. En un principio sentí en mi corazón ponerle el misterio oculto porque se desconoce el fruto de la aflicción. Se desconoce que cuando se tiene ese fruto o cuando se ha manifestado ese fruto, las personas creen de que se ha recibido así nomás, por gracia, y en realidad así es por gracia, pero no me refiero a eso. No digo que nos lo hemos ganado o lo han ganado los que lo tienen como fruto, como gracia del Señor en sus vidas,
sino que es el resultado de una aflicción, es el resultado de una tribulación, es el resultado de un trato, es el resultado de algo que se ha hecho antes, pagar un precio, el cumplir un voto, el tomar la decisión de negarse y estar dispuesto a soportar lo que sea, primeramente por amor, segundo por gratitud a Cristo y tercero porque es necesario, lo llegamos a aprender, es necesario, todo lo que pasa por nuestra vida es necesario. Por eso el apóstol Pablo dice que demos gracias en todo, no dice por todo, porque muchas cosas nosotros somos responsables. O sea, cuando menciono esto, no estoy diciendo que voy a hacer burradas para que el Señor me bendiga, no estoy diciendo eso. Así como cuando hablo de los requisitos, cuando hablo de los salvos, estoy hablando de los que verdaderamente son salvos, no estoy hablando de sinvergüenzas. No estoy hablando de carnales, estoy hablando de convertidos. Cuando hablo de la iglesia y hablo de las características de la iglesia, y lógico, la iglesia salva, la iglesia celeste, la iglesia que será arrebatada, la iglesia que será justificada, la iglesia que ya fue justificada, la iglesia que va a ser exaltada, etcétera, la iglesia que va a pasar a las bodas del Cordero. Esas son sus características, que dentro de la iglesia actual estemos sin vergüenzas y no convertidos, esa es otra cosa. Pero las características del salvo son esas. Ahí solo usted y el Señor sabe si realmente ha hecho una verdadera profesión de fe y es si realmente usted se considera que es una persona cristiana, amante del Señor y de su palabra. Eso solo usted lo puede decir. Yo solo puedo enseñarle las verdades. Entonces, cuando le digo que Pablo dice que demos gracias en todo, no por todo, no, en todo. En aquellos momentos difíciles que muchas veces no comprendemos, pues, si estamos en una situación difícil, démosle gracias al Señor, porque es posible que estemos afligidos, y si no estuviéramos afligidos, es posible que estuviéramos muertos. Entonces es mejor darle gracias por estar afligidos, y no que esto nos pudo haber quitado la vida. Amén. Entonces hay muchas circunstancias en las cuales usted no las tome equivocadamente. La palabra de Dios no se contradice. De principio a fin es el mismo sentir, es la misma inspiración, es el mismo autor, es la misma palabra. Entonces no tratemos de querer ser listos en este sentido, de que creemos que vamos a poder burlar al Señor y su palabra. Imposible hacerlo, imposible lograrlo. Como pienso y considero por medio de la Escritura que es imposible que un reino sea iglesia, porque si es reino no puede ser iglesia, porque si es de origen terreno no puede ser parte del celestial, porque hay que ser celestial para poder ser parte de la iglesia. Entonces son de las cosas que la Escritura deja bien establecidas. Reino es una cosa y también iglesia es otra cosa. Quería nomás aclarar esta verdad. Entonces, en el versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es un misterio. Y las glorias que vendrían tras ellos. Esto es un misterio. Si usted le pregunta a alguien cómo son estas glorias, no las sabe ni cómo ganarlas. La Escritura revela que a través de los sufrimientos vienen después las glorias. No puede haber gloria si antes no hay sufrimiento. No puede haber madurez si antes no hay trato. No puede haber madurez si antes no hay sufrimiento. No puede haber madurez si antes no hay purificación. Entonces, para recibir las glorias se necesita pasar por los sufrimientos, porque note qué claro está haciendo el apóstol Pedro cuando dice el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo testificaba a los profetas los padecimientos de Cristo, pero note, y las glorias que le seguirían. Me llama mucho la atención porque hemos estado hablando suficiente sobre los padecimientos, sobre los sufrimientos, sobre las aflicciones, y ese fue el origen por qué he seguido esta secuencia de 1 Pedro. Cuando tocamos el Salmo, cuando dice David que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Note, ¿a quiénes libra el Señor? Si regresamos a la enseñanza del Salmo, yo espero que a usted le haya quedado bien claro a quiénes el Señor auxilia, a quiénes el Señor salva, a quiénes el Señor libera, saca. Dice el Salmo bien claro, los justos. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Somos justos? En el sentido nacidos de nuevo, justificados. Porque fíjense que hay dos justicias que operan en nosotros. La primera es la que adquirimos de parte de Dios. Esa es para salvarnos y para que recibamos lo que es el paquete de la salvación. Y hay otra justicia que es la justicia nuestra, que esta no me sirve para salvarme. Esta no me sirve sino para esto. Cuando yo me enfrento al enemigo, yo tengo que tener todo el equipo para pelear. Entonces, cuando habla la coraza de justicia, usted no puede ir a pelear contra el enemigo sencillamente porque usted es salvo. Porque si usted se atreve a pelear de esa manera, usted va a perder. ¿Por qué? Porque hay una justicia en nosotros que debemos de vivir, tenemos que ser justos. Y con esa justicia nuestra es que podemos pelear las batallas. En el sentido de que, no, fíjese, estoy aclarando que no es la justicia de salvación, sino que porque si no, yo soy justificado y yo puedo enfrentarme a cualquier situación, pero y no soy justo. Y entonces, ¿dónde queda la Escritura cuando dice que todo lo que el hombre siembra eso cosecha? Yo no me pudiera meter a un pleito espiritual siendo un sinvergüenza. Yo no puedo irme a defender ante un tribunal que soy inocente cuando he robado. El decir yo soy cristiano no me salva, pero el decir soy inocente sí me puede salvar. Entonces, cuando usted ve que tomemos la armadura, esa coraza de justicia es muy importante. Y yo hace quizás unos 13, 14, 15 años, no sé hace cuánto, enseñé esa verdad aquí en la iglesia. Entonces, a veces se nos olvida y queremos nosotros vivir como nos da la gana y querer ser bendecidos. Y no queremos que el enemigo nos arrastre y no queremos que el enemigo nos avergüence. El enemigo espiritual y también el enemigo carnal. Amén. Bien. Vimos mucho sobre los padecimientos, pero me llama mucho la atención que el apóstol Pedro habla en ese versículo número 11, al final del 11, y las glorias, oiga, qué lindo, y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjese bien, Cristo sufrió y recibió gloria. Y también ellos, ¿quiénes? Los que siguen de Él, que son el cuerpo. Significa que si Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Pero también si Él fue glorificado, si Él fue exaltado, también nosotros vamos a ser glorificados. Pero vamos a ser glorificados después de los sufrimientos, hablando del periodo de que Cristo está siendo formado en nosotros. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener sufrimientos. ¿Por qué? Porque es necesario para que nosotros podamos alcanzar esa estatura, para que nosotros podamos dar ese peso. Y Pablo, Pablo o Santiago dice, cuando habla el epístola de los hebreos, ese peso de gloria.
Es bien importante entender eso. Entonces, aquí la palabra gloria o glorias es la palabra griega doxa, que significa, aparte de gloria, grandeza. Imagínense qué tremendo. Nosotros queremos la grandeza, queremos todo, queremos el respaldo. Digamos algo sencillo, queremos unción. Pero ¿cómo se obtiene la unción? La unción representa el aceite. El aceite que es derramado sobre la vida del creyente. Pero ¿cómo es que se obtiene el aceite? Bueno, hay que ir al Getsemaní. Y Getsemaní significa lugar de olivas machacadas. Igual que cuando se saca el jugo de la uva. En el lagar. Se exprime con los pies. Entonces muchos queremos la unción, pero no queremos pagar el precio de la unción. Muchos queremos la gloria, queremos la doxa, pero no queremos pagar el precio del sufrimiento. ¿Y dónde comienza ese precio del sufrimiento? En nuestro negarnos a nosotros mismos. Ahí comienza. Ese es el principio del sufrimiento, negarnos. Porque quiero decirle algo, mientras usted y yo no renunciemos a nosotros mismos, imposible que suframos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor fue tan claro y no engañó. Y nosotros no deberíamos de engañar cuando evangelizamos. El Señor no engañó a nadie. Dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo. Niéguese, porque si no se niega no va a poder pasar por todo ese camino. Si no se niega no va a poder pasar por ese desierto. Si no se niega no va a poder subir al monte Moria. Si no se niega no va a poder llegar al monte de la transfiguración, que es el monte Tabor. Si no se niega no va a subir voluntariamente al monte Pisga. ¿Quién entiende lo que acabo de decir de último? ¿Alguien me podría decir de quién estoy hablando? De Moisés. No vas a entrar, sube al monte Pisga, porque ahí vas a morir. ¿Y qué hizo Moisés? Subir. Y en el monte Moria, ¿qué hizo Abraham? Subir al monte Moria y ofrecer a su hijo. Se negó a sí mismo. Entonces, ¿quién es Abraham hoy para nosotros? El padre de... Pero miremos hacia atrás. Yo quiero ser como Abraham. ¿Estás dispuesto a vivir como Abraham y a ser procesado como Abraham? ¿Estás dispuesto a dejar, si no quieres dejar ni tu tierra ni tu parentela? Peor que sigas un camino que no sabes a dónde te va a llevar. Entonces, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué es la cruz? Morir. Y sígame. ¿Y hacia dónde iba él? Al monte de la calavera. Y usted sabe todo el camino del Señor. Para empezar, ¿estaríamos dispuestos a estas palabras si le preguntáramos, igual que sus discípulos, Señor, ¿dónde moras? Las zorras tienen guaridas. ¿Qué más? Las aves tienen, mas el Hijo del Hombre no tiene. Y usted tiene más. ¿Está dispuesto a dejar esa almohada? ¿Está dispuesto a dejar esa comodidad? ¿Está dispuesto a dejar esa prosperidad por el Señor? Y aquellos que se atrevieron a dejar todo esto en su inocencia o en su niñez espiritual, que no fueron avergonzados, sino el Señor les hubiera tenido que decir bien claramente, pero la respuesta fue, les dijo el Señor, nosotros lo hemos dejado todo, le dijeron al Señor, ¿y qué recibiremos nosotros a cambio? Y el Señor le dijo, en esta tierra recibiréis 100 veces más y la vida eterna. Pero hay que creer. Y para creer
hay que morir. Y para creer hay que negarse a uno mismo. Y todas esas cosas que estoy mencionando están involucradas en esta enseñanza, que le hemos puesto el misterio oculto porque realmente es un misterio. ¿Cómo puedo yo recibir gloria? Después de... eso porque a nosotros se nos ha revelado. Pregúntele a un inconverso y no va a saber, y enséñele y no lo va a entender. Entonces, doxa, grandeza, esplendor, resplandor, son dos cosas muy diferentes. Esplendor, resplandor. No solo es luz, no es solamente, sino los alcances. Es resplandeciente, tiene alcances. No puedo estar hablando de cada una de las palabras porque hay mucho todavía que hablar sobre esta porción. Esplendor, magnificencia. Imagínense, magnificencia. Y aquí viene otra palabra que para nosotros es más entendible. Las otras son un poco difícil de comprenderlas en sus alcances. Pero aquí viene un significado de doxa que se aplica a esa gloria que se recibe después de una tribulación, después de un sufrimiento, y que todos queremos, pero no queremos pagar el precio, y muchos no lo tenemos porque no pagamos el precio, que es señorío. Señorío. A veces queremos ser líder, pero no queremos pagar el precio de llegar a ser líder. A veces queremos ser maestro, hablo de la escritura, y en todas las áreas es lo mismo, pero estamos hablando de lo espiritual. Queremos ser maestro, pero no hemos pagado el precio del sufrimiento. ¿Qué se necesita para poder entender la palabra? ¿Qué se necesita para poder valorar la palabra? ¿Qué se necesita para poder entender la palabra? ¿Qué se necesita para poder comprender la palabra? ¿Qué se necesita para que esa palabra se me revele? ¿Qué se necesita para poder vivir esa palabra? Porque la podemos vivir en una variedad de sentidos. Porque usted posiblemente no la cumple la palabra, pero sufre por no cumplirla. Eso es un precio. Quiero decirle algo, hermano. No nos sorprendamos. La iglesia de Cristo no está compuesta por todos los que nos reunimos. Y me estoy incluyendo. La iglesia de Cristo es caracterizada por muchas cosas. Y es por eso que no somos los indicados para dar respuestas categóricas a las situaciones espirituales del mundo. Primeramente porque no les interesa cuál es la verdadera respuesta. Y segundo, no es conforme a sus propósitos la respuesta que nosotros le daríamos. Por eso van a buscar personas que les den una respuesta acorde a lo que ellos quieren que se les diga. Usted ve los anuncios y usted oye el expresar de las personas, pero expresan porque son seguidores de quienes los contratan o de quienes les pagan. Pero si entrevistan a un contrario, ¿qué cree que diría? Entonces, por eso usted y yo no nos sintamos mal porque el mundo no nos tome en cuenta. Al contrario, nos aborrece. ¿Pero por qué los aborrece? Dice el Señor. Porque me aborrecieron a mí antes. Entonces, si no te aborrecen, entonces, ¿quién eres? Qué triste sería que nos dijeran, nunca os conocí. Apartados de mí. Y que seamos apartados. Mire toda la escatología que tenemos que aprender, si no la sabemos, que tenemos que ser apartados como cabritos. Y otros tenemos que ser apartados como ovejas. Por eso la vida de la iglesia es una vida mediocre la que nosotros tenemos. Y por mucho que usted sea convertido, no podrá ser perfecto. Eso es lo triste, lo doloroso. Por eso Pablo
Decía miserable de mí. Pablo no habla de él como iglesia, habla de las características de la iglesia, sea o no sea él de la iglesia. Como Juan, cuando se presenta como amigo, que se alegra en las bodas, etcétera, pero es la iglesia de quien está hablando Pablo. Es del reino quien está hablando Juan. ¿Por qué? Porque el reino se tiene que casar con el Padre. Así como la iglesia se tiene que casar con el Hijo. Pero hay que entender cuál es ese misterio del Padre con Israel y de Cristo con la iglesia. Y hay que conocer ese misterio porque es Dios Padre, porque es Dios Hijo. Y porque son las mismas personas y está expresándose de una manera y el otro de otra. Y por qué uno se respeta, el otro está sobre él. Son misterios que usted y yo deberíamos de manejar. Y quiero decirle algo, hermano, algunos tenemos años de estar en el Señor y deberíamos de preocuparnos si no entendemos estas cosas. Yo no le digo que debemos de ser maestros, que deberíamos de serlo, dice el Señor. Amén. Entonces, señorío. Imagínense qué tremendo. Señorío. ¿Quién puede tener señorío? Aquel que ha sufrido. Aquel que le ha dado gloria, aquel que se le ha dado doxa. Se le ha dado porque lo recibe después de un trato. También honra. Se le da honra al que sufre. No es así nomás la honra. Se le da también, esta palabra doxa no significa solo honra, sino también honor. Tenemos honor. Y también alabanza. Todo lo que significa. Ahora, esta gloria, esta grandeza, este esplendor, esta magnificencia, este señorío, esta honra, este honor, esta alabanza, este resplandor, les seguirán. Yo quiero hacer una pregunta y no levante la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos estado o estamos sufriendo? ¿Verdad que podríamos levantar la mano? Hemos sufrido. Pues nos seguirán. La honra, el honor, el señorío. Si usted regresa al antiguo pacto y comienza a ver a los líderes, a las cabezas, ¿qué tuvo que hacer con Moisés para que pudiera ser él el libertador? Tuvo que meterlo 40 años al desierto, a sufrir 40 años, a depender de su suegro. ¿No cree usted que es después de ser el futuro, dejemos el futuro faraón de todo el mundo, de todo Egipto, el hombre más poderoso de toda la tierra, llegó a estar mantenido bajo la sombra de su suegro, Jetro? ¿No cree usted que es humillante eso? Cuando usted ve a alguien que tiene palabra, que tiene autoridad, que tiene respaldo, que tiene unción, que tiene revelación, trate la manera de querer saber su vida hacia atrás y se va a dar cuenta que nunca jamás ha sido un lecho de rosas. Y Moisés no fue obligado, él voluntariamente renunció. Lo dice el libro de los Hechos. Renunció a toda esa gloria y se sometió a los sufrimientos. A veces solo, yo no estoy de acuerdo, pero a veces solo pensamos y decimos, nunca he permitido esto, por lo menos en mi mesa. Los hijos decimos, es que a mi papá le dan el pedazo más grande. No estoy de acuerdo, pero analicemos la expresión del hijo y las ganas de preguntarle, pero ¿sabes vos cuánto ha trabajado tu papá o tu mamá para que esté eso ahí? Y a mí, ¿por qué no me compro un carro igual que el suyo? Porque mira, hijo, cuando yo tenía tu edad,
no tenía pero ni patines. ¿Me entiende? El ejemplo que he querido mencionar con eso es para que usted comprenda lo otro, lo espiritual. Por eso es absurdo. Discúlpeme, hermano, yo lo insisto porque yo pienso de que somos un ministerio donde Dios forma hombres y mujeres de Dios. Si no, esto fuera una cosa inmensa. Pero con una iglesia que nazca ya la hicimos, hermano. O sea, con un ministro. Si parimos un ministro, qué más bendición. Porque usted puede contar cuántos miembros tiene, pero usted no sabe cuántos van a salir de esa semilla. Ese es el verdadero crecimiento. No es el crecimiento que nos están metiendo, que no estoy en contra de ellos, ese es el problema de ellos. Pero no es el crecimiento ese de que un montón de iglesias y tenemos 40, 50, 60 iglesias bajo nuestra cobertura. Si no, todos le ganan al Señor, porque apenas el Señor tuvo 12 y uno lo traicionó. Imagínense qué tremendo. Y el otro lo negó. Yo sé que hace poco lo dije, pero no importa, lo vuelvo a repetir. Y otro que le dijo, muéstranos al Padre, no lo conoció. Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, le dijo, y no me habéis conocido. Imagínate, y así empezamos a hablar de cada uno de ellos. Y qué tremendo, porque en su ascensión no pasaban de 500 personas las que estaban ahí presentes. El Hijo de Dios, coronado de gloria y majestad, que se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, no pasaban de 500. Y solo habla de 12 y de 70. Y los que estaban reunidos eran solo 120. Y el ejemplo que él puso, que dejó las 99. Pero nosotros nos jactamos que tenemos 101. Qué importante es conocer la Escritura, hermano. Y dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban. Es bien triste, hermano. Yo me recuerdo que hace más de 30 años, 33 años, 32 años, bien triste porque me acuerdo de lo que yo tengo memoria, todos los que estaban estudiando teología, todos querían ser como el pastor. ¿Cómo erramos nosotros a que el pueblo quiera ser como nosotros? Pablo fue tan claro y dijo, imitad de mí lo que yo imito de Cristo. Pero yo me recuerdo que lo que en ese tiempo querían eran ser como su pastor, en el sentido de que tenían una iglesia, eran prósperos y tenía esto y tenía aquello y todo ellos querían eso. Y no podían comprender que no era eso lo importante. Y quiero decirle algo, humanamente se puede lograr todo eso. Pero entonces, ¿es mi voluntad o es la voluntad de Él? El Señor dijo que su comida era el hacer la voluntad de su Padre. Entonces, si su Padre solo le dio 12, solo 12 quería. Si su Padre solo le dio 70, solo 70 iba a tener, o solo a 70 iba a enviar. Lo importante de esto es que Él le dice a su Padre, Padre, te doy gracias porque de todos los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente el que ya venía perdido. Entonces, significa que también dentro de nosotros algunos ya vienen perdidos. De eso no nos sintamos cargo de conciencia. Se le ha enseñado, corra, escape por su vida. Yo trato por escapar por mi vida y no puedo hacer por usted absolutamente nada. Y esto se da hasta en lo natural.
No podemos hacer absolutamente nada por nuestros hijos. Ellos deciden. Deciden a qué edad casarse. Deciden estudiar o no estudiar. Deciden esforzarse o no esforzarse. Buscan ayuda para cosas indebidas y no buscan ayuda para las cosas que le pueden servir para toda una vida. Ahí se puede notar, cada quien elige su camino, cada quien decide. Entonces, tremendo porque le van a seguir. Y fíjese que el Señor, dice el Señor, y estas señales seguirán a los que creen. Imagínense. Y estas señales seguirán a los que creen. Y qué triste es de que nosotros buscamos tener esas señales. Cuando dice, mire que parecido a aquella pregunta que le hicieron al Señor los saduceos, y cuando le preguntaron en el capítulo 23 de Mateo, y le dijeron, Señor, un hermano se casó con una mujer, esta no le pudo dar hijos. Entonces la ley levirato, gracias, sí. Dice de que el siguiente hermano se case con ella para que pueda dar hijos de su hermano mayor. Y así sucesivamente se casó con 7 y los 7 no le dieron hijos. ¿Para qué se casaron? Con una mujer que se le mueren los esposos. Perdone, locura mía. Pero óigame, en el cielo le dicen, ¿de quién será esposa de estos 7 hermanos? Entonces el Señor les dijo, erráis, vosotros erráis las escrituras. ¿Por qué? Porque en el cielo no habrá casamiento de la mente de lo humano. Aquí esto solo es figura. Por la unión que representa. No, nadie se va a dar en casamiento, etcétera. Entonces, ¿por qué me pasé a esto? Se me fue la idea, hermano, disculpe, ayúdeme. ¿Por qué saqué ese ejemplo? ¿Por qué me pasé a la ley del liberato? ¿Perdón? ¿Perdón? Qué tremendo, mire, estoy cipote yo. Se me fue la idea, ¿por qué me pasé con ese ejemplo? No me recuerdo. Estamos hablando de do, re, mi, fa, sol, la. Déjeme ubicarme. De seguirán. Menos mal que ahí tengo anotado. Seguirán. Entonces, qué tremendo porque nosotros buscamos las señales. Y esta dice la Escritura, igual a esa ley. Ignoráis, erráis la Escritura. Estas no hay que buscarlas. Porque si las buscas te van a engañar. Y si las buscas jamás las vas a encontrar porque no se buscan. Estas no se encuentran. Estas nos siguen. Fíjese que si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, nadie me ayudó con esto, qué barbaridad, me sentí solo. Deuteronomio, capítulo 28. ¿Quién me lo silenció, hermanos? Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Qué feo es que se le olvide algo a uno, ¿verdad? Y peor si está predicando. Dice así el 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Oiga, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Oyó? Y óigame, ¿y cómo buscamos nosotros todas estas bendiciones, verdad? Aquí está hablando de una prosperidad material.
significa que no debemos de buscar nosotros la prosperidad. Esto nos debe de seguir a nosotros. Así como las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se busca. Eso me tiene que seguir. Ese respaldo tiene que seguirlo. No tiene ni que pedirlo. Ese viene. Entonces, cuando el Señor dice, si eres obediente a mi palabra, todas estas bendiciones te van a seguir. Y ahí sigue, mire, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Oiga, y te alcanzarán. No sé si usted ha pasado por un momento similar a esto último que leí. Cuando usted, hermano, empieza a recibir, no cuantifique, solo cualifique. Comienza usted a recibir bendición y bendición y bendición y bendición. Y usted dice, Señor, ya estuvo. Y viene y sigue y sigue y sigue y no se acaban. Solo uno, dos. Ay, hermano, tiene que ser más obediente. Tenemos que ser más obedientes. ¿Se ha fijado que muchos decimos, ay, hermano, mire, yo nunca paso esta situación? Te seguirán y te alcanzarán. ¿Qué significa te alcanzarán? Te voy a bendecir, quieras o no. Es una ley. El problema no solo es ese. Si seguimos leyendo, vamos a encontrar una infinidad de bendiciones. Pero oiga el 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas ¿qué? Uy, ¿y qué? Qué tremendo. Las maldiciones siguen y no solo siguen, alcanzan. Por más que usted huya, por más que yo huya, me van a alcanzar. Entonces, volviendo al sufrimiento, ¿qué es lo que le va a dar como resultado? ¿Qué va a dar como fruto? Doxa, gloria, honor, señorío, grandeza, exaltación, esplendor, resplandor. No tiene necesidad de que usted lo busque, ni necesidad de que usted lo pida. Viene. Amén. Entonces, con esto Pedro, volvamos a la epístola de Pedro. Con esto Pedro, ¿qué es lo que él trató de hacer con esta carta? Quiere consolar a los creyentes que se encontraban en tribulación. Hermano, qué tremendo. Oiga, usted está pasando un momento difícil. La Escritura viene a consolarlo. Está siendo atribulado, tenga paciencia. Ya va a terminar el trato y viene la exaltación. Ya va a terminar el desierto, ya va a entrar a Canaán. Ya no soporta la opresión de Faraón y los capataces, ya va a salir. Entonces, él está tratando la manera de consolar a los creyentes. Entonces, lo mismo que Cristo, serán atribulados, pero después, como Él, como Cristo, serán glorificados. Entonces, el recurso del Antiguo Testamento para probar que Jesús debía sufrir, morir y resucitar en sus epístolas es frecuente y manifiesta la preocupación por evitar el escándalo de la cruz. Es que, oiga, para el creyente no debería ser un escándalo la cruz. Los apóstoles no debieron de haberse escandalizado. María, su madre, no debía haberse escandalizado. Las Marías no debían de haberse escandalizado por la muerte del Señor, porque todo eso Él se los había enseñado que era necesario.
Entonces, imagínense qué tremendo si vemos nosotros el caso de aquel hombre que iba camino a Emaús. Iban dos hombres camino a Emaús. Uno de ellos, Cleofas. La exhortación que el Señor les dio. Oh, insensatos y tardos para entender. Era necesario que todo esto se aconteciera. Porque ellos estaban tristes porque lo que nos dijeron no se ha cumplido. Es que no se ha terminado el tiempo. Es que ya no aguanto. No se ha terminado el tiempo. Un minuto que falte, el pan ya no queda igual. Si usted, hay ciertas harinas, yo no soy panadero ni sé de eso, pero hay ciertas harinas que si usted, cuando está en cocción, usted abre el horno, se daña, se afecta. Con que he llegado a oír, que no sé si es cierto, que la temperatura de la piel, de la mano, afecta la masa. Yo no sé si son cuentos de señoras o qué, pero imagínense, ¿es posible? Entonces, Pedro está tratando la manera de que no se escandalicen. Entonces, no debemos de escandalizarnos como Cleofas. Y para nosotros, no debemos de escandalizarnos por los sufrimientos que padecemos, por las circunstancias difíciles que padecemos. No deberíamos de escandalizarnos. Peor, no deberían de eliminarnos. No nos eliminan de Cristo, posiblemente no nos eliminan. Sí, pero nos eliminan de congregarnos. No nos eliminan de Cristo, sí, pero nos eliminan de servir. Nos eliminan de diezmar. Nos eliminan de ofrendar. Vuelvo. Están en perfecta continuidad y Jesucristo es su más auténtica explicación. A los profetas les fue revelado que ellos no serían testigos de las maravillas que anunciaban. Fíjese bien qué tremendo esto, y aquí entramos en otra parte de la enseñanza del misterio. Quiero que veamos Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo número 13. Si en la grabación quedó algo en blanco es porque me quedé sin micrófono. Mateo capítulo 13, versículo 17. 13, 17. Dice así: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tremendo, ¿verdad? Ellos se les dio, por inspiración se les dio, la revelación se les dio, y de estas maravillas que ellos nunca iban a ver ni jamás iban a oír. Y a eso se refiere el Señor, porque en el versículo 16 le dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Mire, qué privilegio, qué bienaventuranza la nuestra, que oímos la palabra y la entendemos. Que suceden milagros y los vemos.
Y qué tremendo que aquel pueblo que no valora, que no aprecia. Y así había en ese tiempo, y el Señor les tuvo que decir por aquellos que lo recibieron, pero que nunca lo iban a oír a Él. Y está hablando de Él mismo. Nunca me iban a ver y nunca me iban a oír. Y vosotros sois bienaventurados porque me veis y me oís. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cuántos estaremos así? Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Verso 24. Qué lástima que el tiempo es corto, ¿verdad, hermanos? 10:24. Exactamente lo mismo, solo que con otra forma. Si quiere, veámoslo del 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Ahora, volvamos a lo que es el misterio oculto. La teología judía enseñaba que la venida del Mesías era el secreto de Dios. Mire qué tremendo esto, era el secreto de Dios, y que sería cosa vana el querer computar rigurosamente el tiempo. Este fue un problema bien serio para ellos. No les fue dado, porque no lo valoraron, porque no lo apreciaron, porque lo que ellos habían concebido no era conforme a lo que se les había dado, a lo que se les había prometido, sino que lo aplicaron a su propio parecer, a su propia conveniencia, a su propio deseo. ¿Y cuántos de nosotros estaremos igual que este pueblo y que podemos perder la bendición? Podemos quedar cegados, podemos quedar sordos, nuestros corazones engrosados, sencillamente porque no queremos aceptar las cosas como Dios quiere y ha destinado, sino como yo quiero. Ellos tuvieron un concepto errado, equivocado. Tal fue así que cuando vino el Señor no se dieron cuenta, no se percataron. Lo vieron y no lo reconocieron. Lo oyeron y no le oyeron o no le escucharon. Y ellos tenían un sentir totalmente opuesto. Lo que ellos deseaban no era lo que Dios les había prometido. Lo que ellos interpretaron no era lo que Dios les había revelado. Porque fueron tardos para oír. Y se dejaron que sus corazones se engrosaran. Y se endurecieron. Por eso cuando apareció el Mesías, no era el Mesías que ellos habían concebido. No era un Mesías que lo iba a venir a quitarles el yugo romano. El yugo romano iba a desaparecer si ellos lo reconocían como el Mesías. Mire, el Señor ha venido al corazón del hombre hoy no para liberarlo del sistema en sí. Pero aquel que llega a Cristo automáticamente es liberado del sistema. Por eso muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Pero hay que ser justo. Entonces aquí vemos un conflicto tremendo. Un ejemplo similar al de Cristo, la aparición de Moisés. No lo esperaban. Habían pasado 430 años, al igual que Israel esperando al Mesías.
por más que ellos querían computar rigurosamente el tiempo de su aparición, no le pegaban. Y las cosas incomprensibles del corazón de ellos no se percataron de que ya había nacido. Si no llegan los reyes del oriente, no se percatan. Y qué tremendo que ellos tenían la palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra? Y cuando llegaron y preguntaron y lo supo Herodes, Herodes llamó a los sacerdotes. Y a los sacerdotes les preguntó dónde había de nacer. Y ellos fueron a los papeles, a los papiros, fueron a los libros. Fueron al libro de Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las tribus de Judá, de ti me saldrá el libertador. Y da una revelación tremenda, y sus salidas son desde los principios de la eternidad. Y qué tremendo, hermano, de que ellos sabían por las escrituras, tenían las escrituras, y le dijeron a Herodes dónde decía la escritura que iban a hacer. ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra y seguimos perdidos? En muchas formas. ¿Cuántos tenemos la palabra y es como que somos un barco en ese gran mar sin brújula, sin timón, sin capitán? Es un misterio. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas bendiciones seguirán a los que obedecen. Y estas maldiciones seguirán y alcanzarán en ambos a los que desobedecen. Y esta doxa vendrá, seguirá a los que han sufrido en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por consolarnos. Gracias, Padre, porque necesitamos aprender o recordar tu palabra, tu promesa, tus eventos escatológicos, a los cuales muchos no hemos apreciado, como aquellos que te vieron, te oyeron y no te reconocieron ni te obedecieron. Y cuántos profetas y reyes quisieron verte y oírte, incluido Salomón, aquel que la reina del sur, la reina de Sabá, la reina de Saba, dijo: bienaventurados tus súbditos, que oyen todos los días tu sabiduría y ven tu esplendor. Y nosotros, muchos, no somos la excepción como ellos, o somos la excepción como ellos. No valoramos tener un lugar donde congregarnos. No valoramos lo que es servir. Algunos estamos sirviendo muy mal, otros ni servimos. Y la vida en Cristo no es servicio, hermano, hermana. La vida en el Señor no es solo servir. Hay cosas más importantes que el servicio. El Señor nos ha enseñado muchas veces que le importa más nuestra vida espiritual que nuestro servicio. Hay misterio, hermano. Hay una gloria que sigue a los sufrimientos. Hay un honor, hay un esplendor que nos sigue. Hay un señorío, hay un poder, hay un respaldo, hay una sobrenaturalidad que no se puede ver ni se puede sentir, sino aquel que la tiene y la ejerce, o aquel que recibe.
Pedro trae consuelo a aquellos que estaban sufriendo. Que la cruz no fuera escándalo para los creyentes. Que los sufrimientos no sean un escándalo para los creyentes. Señor, gracias, porque muchos hemos entendido que tú tienes propósitos a las cosas que permites en nuestra vida. Señor, las bendiciones nos van a seguir y nos alcanzarán, o las maldiciones nos van a seguir y nos van a alcanzar. Señor, ayúdanos a que estos sufrimientos que padecemos por el Evangelio, Señor, por el negarnos, confiemos y creamos, como sigue la enseñanza después de esto, creamos que trae bendición para nuestra vida. Señor, gracias por aquellos que nos hablas, por aquellos que nos revelas tu palabra, Señor. Padre, oro para que esto sea el principio de un despertar en este ministerio, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. El Espíritu de Dios